Muy buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin, lugar en el cual hablamos de todo lo que tiene que ver con Bitcoin. Y, a ver, el episodio de hoy, igual de primeras por el título, no te parece que tenga demasiado que ver con Bitcoin, pero déjame decirte que en realidad sí que tiene que ver con Bitcoin. Espero que lo vayamos viendo, o que lo vayas viendo, más bien, a raíz de la conversación según se va desarrollando esta. Pero sí, la cuestión de las armas y los Bitcoiners tiene cierta relación, porque, bueno, al final, bueno, ya sabes que una vez que entiendes Bitcoin y crees en el valor de Bitcoin para crear una mejor sociedad, empiezas a comprender el valor de que el Estado no controle todo lo que pasa en tus vidas. Y digamos que en algún momento se hizo la relación entre este tema y el hecho de que muchas veces los estados no te permitan la libertad de poseer un arma, si bien tú lo puedas querer así. Total, que ahí es donde, digamos, se entrelazan ambas ideas y hablando de libertad, hablando de Bitcoin, me parece importante también hablar de la cuestión de las armas. Además, es un tema que yo creo que he tratado alguna vez un poco así de soslayo, pero hoy traigo a Adrián González Fuentes para hablar de este tema en profundidad. Él se ha preparado mucho este tema porque, bueno, lo iba a tratar con otra persona, iba a debatirlo. En este caso no es tanto un debate porque digamos que los dos tenemos posturas parecidas, si bien sí que son un poquito diferentes. Y esto asoma hacia el final, bueno, al final total de la conversación. De hecho, no fue parte este trozo de la entrevista inicial, pero he decidido meterlo en el podcast porque me parece importante para las personas que pueden estar ahí en el alambre entre aceptar la libertad de las personas de tener Bitcoin y no aceptarla. Total, que al final de la entrevista, al final de este podcast, mejor dicho, hay una parte que grabamos, que se grabó en directo, con las preguntas del público que estaban en Twitch y que en principio no iba a entrar al podcast, pero que al final ha entrado porque me parece importante, ya que creo que aporta valor a la conversación. Así que nada, sin mayor dilación, os dejo con Adrián, que va a hablar de la cuestión de la posesión de armas, si es un derecho justo o no lo es. Y nada, antes de entrar ahí, pues nada, lo de siempre, Twitter, @alberto_mera, Patreon, si me queréis ayudar. Muchas gracias. Creo que se acaba de suscribir a Patreon un tal Carlos. Sí, Carlos Chicharro, a tope ahí. Bueno, espero que no le importe que diga su nombre. Sí, si no, ya es muy tarde. Bien, pues sí, nos acaba de suscribir a Patreon, así que si tú quieres ser el siguiente y que con suerte me acuerde de tu nombre también cuando publique el siguiente podcast, pues nada, suscríbete a Patreon. Me ayuda mucho, son 5 eurillos y si no quieres que diga tu nombre, pues mejor usa otro que no sea el que uses normalmente. Y otra cosa que hago también, como sabéis, es hacer estas entrevistas y estos podcasts en directo en Twitch, donde también me podéis ayudar. De hecho, si tenéis Amazon Prime, creo que es gratis suscribirse a mi Twitch y a mí me cae como un eurillo ahí al mes, lo cual es la leche. Y sí, de hecho, la leche aquí está como €1. Así que nada, Twitch, Patreon, Twitter y si queréis comprar Bitcoin, yo ya sabéis que recomiendo hacerlo a través de Relay. Recomiendo Relay porque, en mi opinión, ofrece un equilibrio entre sencillez y privacidad. Es muy sencillo, básicamente te descargas una app, haces una transferencia a Suiza y ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas y del cual luego puedes mandar Bitcoin a un monedero frío o lo que tú quieras. En ese intercambio no te piden ningún dato, pero sí es verdad que, claro, en esa transferencia que tú haces hacia Suiza está tu IBAN, claro, porque tú emites esa transferencia, entonces ese IBAN sí que es algo que ellos te tienen, que Relay tiene registrado. Ese es el único dato de información y por eso me gusta, porque digamos que permite más negación plausible que el tener que pasar un KYC brutal como te piden en casi todos los demás lugares para comprar Bitcoin. Así que por eso me gusta Relay. Además, en el enlace que encontrarás en la descripción hay un descuento para la compra de Bitcoins. Así que si esto es algo que tú has decidido hacer por ti mismo, pues nada, que puedes hacerlo a través de ese enlace que está en la descripción. Y nada, habiendo dicho todo esto, vamos a ver qué se cuenta Adrián. Pum, pum.
Hola Adrián, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muchas gracias por invitarme, Alberto. Muchas gracias por estar aquí. Adrián, nos conocimos en unas jornadas que montaste de Círculo Molinari. ¿Puedes contarnos un poquito de qué fue eso y de qué va esto de Círculo Molinari? Lo digo porque es un tema que me encanta y que, oye, ya que estamos, lo promocionamos un poco. Vale, perfecto. Pues el Círculo Molinari, pues no sé cómo llamarlo, si organización, think tank o algo por el estilo, vamos, pero vamos, que lo que trata el Círculo Molinari es de difundir las ideas y no solo difundirlas, sino de promover nuevos debates y nuevas investigaciones al respecto sobre filosofía política anarquista. Y además de estar en redes sociales como en YouTube, en Twitter o en Instagram, principalmente se va a centrar en hacer eventos presenciales. El primer evento presencial fueron estas primeras jornadas a las que tú asististe y donde allí nos conocimos. Y bueno, son jornadas donde hay pues muchos ponentes que llevan allí sus conferencias acerca de muchos temas relacionados con la filosofía política, donde hay comidas que compartimos todos juntos, cenas y tal, donde hay charlas, donde hay debates y un poco pues pasar, sea un día, 2 días, 3 días, en este caso fueron dos, pues personas con intereses, digamos, similares en cuanto a la filosofía política, que con esto no quiere decir que no pueda venir alguien que tenga otras ideas, pero entiendo que si viene es porque por lo menos tiene un interés de no uno estudiar solo en su casa o relacionarse por medio de las redes sociales únicamente, sino un lugar de encuentro físico en el que realmente poder pasar tiempo y discutir y charlar sobre estos temas en profundidad. Sí, yo lo disfruté mucho y por eso quería que lo introdujeras aquí porque, oye, si para el siguiente se puede venir alguien del podcast o del directo, pues también encantado de conocerles ahí. Y venga, vale, vamos a entrar en la cuestión que nos ocupa hoy y es que, bueno, seguimos hablando después de estas conferencias donde nos conocimos y, bueno, en un chat en el cual estaba, ¿no?, la gente que acudió a esa conferencia, comentaste un día que ibas a ir a debatir sobre el derecho a la posesión de armas. Y para mí, como bitcoiner, libertario, amante de los estados pequeñitos, soy muy fan del tema de las armas. Y la verdad es que no entiendo por qué tanto rechazo hacia la idea de que la gente posea armas, si así quiere. Entonces, cuando lo comentaste en ese chat, me pareció un tema que sería interesante tratar contigo, porque, bueno, si bien a mí me parece una gran idea, pues tampoco me he puesto nunca a, digamos, estudiar las razones por las cuales creo que es una buena idea o a leer los resultados de este tipo de políticas en los sitios donde se han llevado a cabo. Así que si te parece, puedes hablarnos de qué fue lo que te atrajo a ti de la idea de las armas en primer lugar y cómo ves la situación hoy día, para poner un poquito de contexto. Vale, a mí lo primero que me gustaría comentar alrededor de este debate, porque al fin y al cabo es un tema que causa mucha controversia. Por un lado, o sea, son dos cosas. Una, que aquí no se está hablando de si las armas en sí son buenas o son malas. O sea, a una persona puede no gustarle las armas, o sea, desear que ojalá no hubiesen armas en el mundo o cualquier pensamiento así por el estilo, o que incluso esa persona no desee tener armas porque le desagradan o porque le causan una impresión muy negativa o lo que sea. Eso es una cosa y otra cosa es el derecho a portar armas, que el derecho a portar armas, o sea, la ausencia de ese derecho lo que implica no es que todas las armas del mundo desaparezcan de forma mágica. Las armas ya existen y están ahí. Incluso si se destruyesen todas, ya existe el conocimiento para volverlas a crear. Sino de que el Estado, el gobierno en cuestión, prohíba de alguna forma a los ciudadanos o regule de cierta forma la posesión de las armas para que muchos ciudadanos no tengan acceso a ellas o se las requisen. Es decir, son dos cosas diferentes. No quiere decir que todo el mundo que esté a favor de que haya derecho a portar armas realmente ni quiera tener armas, ni les gusten las armas, ni este tipo de cosas, que puede ser que también, pero que son dos temas distintos y bueno, y me gustaría remarcarlo porque hay veces que el debate se vuelve
como muy emocional en el sentido de, bueno, de ojalá un mundo en el que no hubiese armas. Bueno, podría ser. Yo igual incluso podría estar de acuerdo con esa posición, pero el caso es que no es el mundo real en el que vivimos. Y luego, por otro lado, debido principalmente a que es un tema donde hay mucha controversia, yo animaría a cualquier persona que desee tener una postura muy fuerte al respecto, sea tanto a favor como en contra, que investigue y se informe muy bien sobre el asunto, porque en general cuando uno va a tomar una postura muy fuerte sobre un tema así que requiere, en donde hay mucha controversia social, desde mi punto de vista, lo más responsable antes de ponerse a decir esto lo tiene que prohibir el gobierno o está bien que la gente vaya con pistolas por la calle, antes de decir una de estas dos cosas conviene un poco informarse previamente realmente de cuál es la situación y las implicaciones de la misma. Y bueno, y mi razón para interesarme por el tema sencillamente es que bueno, mi posición de filosofía política es el anarquismo y bueno, la relación con esta no es que yo sea un anarquista que quiera ir disparando a gente o poniendo bombas por ahí, sino sencillamente que yo creo que son las propias personas, la propia sociedad civil, la que tendría que defenderse, digamos, frente a amenazas y asegurarse a sí mismo y a sus familias de forma libre y voluntaria y no a través del Estado. Y entonces, para mí, el derecho a la posesión de armas, teniendo en cuenta la existencia de los estados, pues es un tema muy, muy importante. Sí, esto que has comentado al principio de que este debate a veces sí, se pierde en cuanto la gente empieza a hablar de, oh, si las armas son buenas o son malas. Me recuerda a un libro que estoy leyendo ahora en el cual se trata muy en profundidad la creación de la bomba atómica y posteriormente la creación de lo que se llamaba la super o la bomba H. Y en estos debates se puede ver un poco esto que comentabas, como la gente que estaba trabajando en ello, pues claro, tenía dudas al respecto de, oye, ¿debemos hacer esto o no debemos hacerlo? Pero dices, bueno, si tenemos el conocimiento de hacerlo, casi que nos obliga a tener que hacerlo porque si no lo hacemos, entonces bueno, lo hará otro, ¿no? En este caso, pues la Unión Soviética. Y ves el hecho de que las personas, como es común, como es normal, tienen estos debates sobre si fue buena idea al final crear la bomba atómica, incluso las personas que lo crearon, o no crearla y luego lo de usarla o no usarla. Pero estos debates, de nuevo, no deben oscurecer, ¿no? la cuestión en sí, que es, bueno, si estas armas existen, ¿por qué el Estado, ¿no? se arroga la potestad de decirnos si podemos tenerlas o si no debemos tenerlas, ¿no? ¿Y por qué nos permiten, por qué nos impiden el tenerlas si libremente decidimos tenerlas? Am, ¿te parece hablar un poco de... No sé si empezar por la cuestión histórica que nos lleva a donde estamos ahora o si empezar por, digamos, un argumento en favor o en contra, ¿no? del derecho Sí, a la posesión de armas. a mí me gustaría empezar con un argumento a favor de la posesión de armas que desarrolla el filósofo político Michael Huemer. Para quien quiera buscar la referencia, el paper donde él desarrolla esta idea se llama Is there a right to own a gun? ¿Existe un derecho para poseer un arma? Y un poco el argumento lo voy a desarrollar de manera muy, muy informal. Sencillamente te voy a proponer un par de situaciones hipotéticas y te voy a pedir un poco si te parece bien, que las evalúes. Entonces, el argumento tiene que ver con la defensa propia, es decir, del derecho de tener armas, porque hay gente que se quiere defender de posibles crímenes que se cometan contra ellos. Pues en el mundo pues hay personas que por multitud de razones pues cometen crímenes, eso es un hecho. Entonces, pues el derecho de personas que son pues cumplidoras de la ley, que son pues personas normales, responsables y demás, a tener un arma para defenderse en caso de que vayan a ser agredidos por un criminal, ¿no? Entonces, un poco el argumento gira en torno a esta idea. El primer caso que te voy a poner, vamos a poner un caso hipotético, hay tres personas. Habría, vamos a llamar, una víctima, un asesino y un cómplice.
¿vale? Entonces, la víctima, que la vamos a llamar así, está sentada en el sofá de su casa y por la razón que sea, hay otra persona que está allí en la casa con él, ¿vale? La razón ahora por la que esté esa persona en la casa no es importante. Entonces, entra el criminal en la casa con intención de matar a la víctima. Entonces, lo que hace la otra persona que está en la casa, que la vamos a llamar cómplice, es agarrar a la víctima, ponerla de frente contra, o sea, tirarla al suelo, agarrarla en el suelo, mientras el asesino coge un cuchillo y lo mata a puñaladas. Vale, este caso tan crudo y tal. ¿Qué dirías tú? O sea, digamos, ¿cuál es tu evaluación moral del cómplice? ¿Ha hecho algo mal? Pero para mí ha hecho algo mal el cómplice. Me Claro. refiero, me ha puesto, si yo fuese la víctima, me ha puesto en situación de morir fácilmente, digamos. Sí, o sea, en el caso del asesino está muy claro, ha cometido el que es probablemente el crimen, el peor crimen que existe, que sería el asesinato. Y yo creo que desde el sentido común, o sea, la mayor parte de la gente va a entender que lo que ha hecho ahí el cómplice es, si no equivalente al asesinato, o sea, si no es igual de grave, es casi tan grave como haberlo asesinado. Pero para mí sí, bueno, porque si no, de otra manera, vamos, la víctima que estaba ahí tranquilamente en el sofá, yo qué sé, pues igual podría haberse defendido o escapado, ¿no? Pero si esa otra persona que está ahí, pues, no sé, pues ayuda, ¿no? A que el asesinato se cumpla, pues sí, me parece que sí, que es grave lo que ha hecho. Y todo esto, bueno, que conste que todo esto, antes de empezar la entrevista, Adrián me ha dicho, oye, te voy a plantear dos escenarios. Y yo, bueno, me suena bien, pero vamos, no me ha contado nada más. O sea, yo estoy escuchando esto de primeras. O sea que esta es mi respuesta, habiendo escuchado esta historia por primera vez, una historia bastante trágica, déjame decirte. Sí, y bueno, yo creo que es tu respuesta y de cualquier persona que no sea alguna especie de psicópata y tal va a decir más o menos lo mismo, ¿no? Que en este caso, pues el cómplice ha cometido un delito muy grave, probablemente, o sea, igual o casi tan grave que el propio asesino. Entonces, el segundo caso es muy parecido al primero. Lo que sucede es que cuando entra el asesino en la casa y la víctima se dispone a coger su arma para defenderse, el cómplice le quita el arma y sale corriendo, previniendo así de que el asesino eh, de que pueda defenderse frente al asesinato que finalmente concurre. Eh, ¿Cuál es tu evaluación de este caso? ¿Crees que hay una diferencia relevante con respecto al anterior? Hombre, aquí hay dos cosas, ¿no? Me ha hecho pensar en dos cosas. Pero la primera me ha hecho pensar en que, bueno, claramente no ha puesto, o sea, el cómplice en este caso, no ha puesto a la víctima en posición de morir fácilmente, ¿no? Como explicaba antes, tan elocuentemente. Pero sí que ha eliminado la posibilidad de que la víctima se defendiese fácilmente. Pues podría haberlo hecho, ¿no? Con el arma. No sé si efectivamente, pero al menos le habría permitido la posibilidad de defenderse. Lo otro que he pensado es que, claro, lo que has comentado es que el cómplice coge el arma y se va. Lo cual me ha hecho pensar en el primer caso. Que si, claro, en el primer caso el cómplice ayuda al asesinato, en este segundo caso el cómplice ni siquiera está cuando el asesinato se produce, pero aún así se produce. Entonces, si bien le veo también gravedad al asunto, porque bueno, le ha quitado una posibilidad de defenderse, de defensa, luego, bueno, digamos que no me parece tan grave como el primer caso que has planteado. Vale, entonces podemos estar de acuerdo, por ejemplo, en que en este caso la actuación del cómplice no es tan grave como en el primero, que básicamente era equivalente al asesinato, pero aún así sigue siendo muy grave porque le ha, digamos, desprovisto a la víctima de la forma en la que se iba a defender. Sí, no, es como si, por ejemplo, o sea, el cómplice se fuese, por ejemplo, y al irse cerrase la puerta o una ventana por donde podía haber escapado la persona, ¿no? Digamos que le está previniendo de la posibilidad de evitar lo que puede ocurrir, ¿no? Que en este caso es el asesinato. Con el arma también podrías evitarlo, posiblemente, o no, pero al menos tienes la opción que en ese momento te quita el cómplice al llevarse el arma. Vale, pues el argumento sería que este segundo caso
bueno, que podemos estipular eso de, vale, no es tan grave como el primero, pero aún así seguiría siendo bastante grave. Yo pienso que cualquier persona entendería que es un crimen pues que merecería cárcel o por lo menos un castigo bastante fuerte y tal, y que efectivamente esa persona es cómplice de asesinato de la otra, al no permitir a la víctima defenderse. Pues este caso es equivalente al de un ciudadano que quiere poseer un arma para defenderse del crimen, pero el Estado coactivamente o bien le previene de poder adquirirla o bien se la quita una vez adquirida. Entonces mi punto es que este tercer caso es equivalente al segundo y por lo tanto no solo no es legítimo que el Estado te prohíba a ti tener un arma para defenderte, sino que además en el hecho de hacerlo se estaría convirtiendo en cómplice del crimen. Y, a ver, de nuevo, yo estoy escuchando esto por primera vez, pero... A ver, no sé, lo malo de esto es que los dos pensamos igual, pero realmente, a ver, no veo por qué lado coger esto para que no sea así. O sea, pongamos... Es que... Es decir, si se le aplica el mismo estándar de lo que es o no un delito y de lo que es un crimen, en qué consiste y la gravedad del mismo al cómplice del segundo caso o del primero o el que sea, si el mismo patrón se le establece a los legisladores o a los funcionarios del Estado o a quien sea del gobierno que pone en práctica esta situación en la que te arrebatan el arma, no te permiten tenerla para defenderte, o sea, digamos, si el patrón moral que se está aplicando es el mismo en ambos casos, pues no parece haber una diferencia no parece haber una diferencia entre los casos. Y no veo yo por qué debe de haber una diferencia relevante entre que una acción la cometa un individuo particular o la cometa un agente gubernamental. Voy a, claro, por aquello de animar esto un poco, voy a intentar hacer el argumento contrario, o al menos plantearte una duda. ¿Hay una diferencia en el hecho de que al Estado prohibirte la posesión realmente está como quitando esa opción del mapa? O sea, en este sentido me parece... No, me parece a mí, pero no lo sé. Me gustaría comentar este caso porque me parece un poco distinto al hecho de que tú tengas el arma, porque en ese caso, digamos que si es mi caso, yo tengo mi arma y cuento con ella para la defensa. Y en el momento en el que alguien me quita esa posibilidad de defensa con la que yo contaba, pues bueno, me vuelve inofensivo, digamos, ¿no? Y me predispone, ¿no? a ser atacado. En el caso de que el Estado te impida la posesión de arma directamente, digamos que la defensa no es una opción. Entonces, ¿es esto diferente? Sí, bueno, en primer lugar, ahí habría que decir de que, en primer lugar, cuando cualquier Estado ha impuesto algún tipo de regulación o de control o prohibición sobre el uso privado de armas, ha tenido que ir allí casa por casa a quitárselas a la gente. Con lo cual, en ese caso, o sea, en primer lugar, una vez se establece la ley, sí es exactamente equivalente a directamente quitártela de la mano. Y en el caso de que no puedas ir a adquirirla, no veo cuál es realmente la diferencia relevante, porque no es que no puedas ir a adquirirla porque nadie voluntariamente te la quiera vender. No la puedes ir a adquirir porque si la vas a adquirir te van a perseguir o te van a violentar o te van a... Es decir, te van a amenazar violentamente. No es simplemente que no exista esa posibilidad de manera espontánea, sino que hay personas dedicadas a impedirla intencionalmente. Entonces, bueno, incluso se podría ver que pues se podría decir que bueno, no es tan grave como en el siguiente caso, pero aún así seguiría siendo una especie de cómplice, incluso si el crimen del que se está hablando no fuera tan grave como en los primeros casos, pero bueno, podría ser menor. En cuanto el punto es que desde que sea cómplice ya se está hablando de que no solo es ilegítimo realmente que no te lo esté permitiendo, sino que está cometiendo el Estado un crimen al prohibírtelo, incluso aunque sea un crimen leve. Sí, este es un argumento que suelo hacer yo y la verdad es que me gustaría también escucharlo de tu parte, a ver si lo planteas igual. Pero es que, claro,
básicamente lo que estamos diciendo, lo que demuestran estos casos, o este segundo caso hipotético especialmente, es que, claro, el Estado te puede impedir a ti, ciudadano ejemplar, el tener el acceso a arma, pero eso no elimina las armas del planeta y no impide a alguien que no sea un ciudadano ejemplar el tener acceso a ese arma y usarla para atacarte de cualquier manera. Entonces, claro, en esa situación, que es la situación real en la que nos encontramos, claro, básicamente estás volviendo a todos los ciudadanos ejemplares indefensos ante la posibilidad de que alguien con arma pues, te ataque. Y además, y no solo esto, sino que encima está motivando, digamos, al que tiene acceso a arma a poder atacar a las personas sabiendo que es altamente improbable que alguien tenga un arma en su casa. Pues está perseguido por la ley. Sí, lo que tú comentas yo creo que es el problema de incentivos que crean estas leyes. Que además tu audiencia, por ejemplo, si le está interesada sobre todo en el Bitcoin y tal, los problemas de incentivos supongo que los tendrán bastante al día y les resultarán bastante interesantes el cómo cambian los comportamientos de las personas según los incentivos que tengan. Entonces, en este caso, el incentivo más grande que hay, una vez se establece una ley de prohibición así de la posesión privada de armas, es, por un lado, o sea, esas leyes se hacen con el objetivo, supuestamente, de que las personas que vayan a hacer daño a las demás, o sea, que vayan a provocar actos moralmente malos, vayan a matar a gente o vayan a atracarlos o las vayan a utilizar para cosas pues que no son muy convenientes, no tengan acceso a ellos, a las armas. Entonces, ¿qué pasa? Que una vez tú lo prohíbes, lo que va a suceder muy probablemente es que los ciudadanos cumplidores de la ley y que por regla general no iban a utilizar las armas para nada malo, precisamente como son personas que ya cumplen la ley, la vayan a seguir cumpliendo y pues o entreguen sus armas o ya no las adquieran porque ya tendrían que ir al mercado negro y demás, tendrían que cometer ilegalidades y por lo tanto son las personas, los buenos ciudadanos, los que se van a quedar sin las armas. Mientras que la persona que ya era un criminal o que ya tenía intención de cometer delitos y demás, poco le va a importar cometer uno más para adquirir el arma en el mercado negro. Entonces, en este caso, además, se incentiva de que se cometan todavía más delitos. Porque si yo ya, en primer lugar, para obtener el arma, he tenido que cometer un delito, es decir, si la policía descubre que yo tengo un arma y tal y cual, yo ya voy a tener problemas, pues eso me incentiva a que quizás, pues bueno, pues ya que cometí uno, cometo otro. Es decir, una vez cometes el primer delito, es mucho más fácil cometer el segundo. Sí, tu coste de oportunidad baja. Claro, uno de mayor gravedad. Porque total, si ya me van a coger, ya voy a entrar en la cárcel y tal y cual. Pues bueno, yo lo que espero es que no me cojan. Es decir, el coste de oportunidad de un criminal normalmente tiene que ver con que no le arresten, no con la cantidad de años que vaya a pasar en prisión. Es decir, Claro, ¿no? si Y así al menos que, bueno, y lo que dice, ¿no? Que al menos que te compense el crimen. En este caso, el crimen de poseer el arma, pues por poseerla realmente no te compensa demasiado. Simplemente tener un arma por tenerla, cuando eso ya es un crimen. Mientras que si, bueno, la usas para delinquir y lucrarte con ello, bueno, pues al menos te está compensando el tener el arma. Claro, entonces estos incentivos que crea la ley, pues parece ser que son completamente los contrarios a los que la ley pretendía en primer lugar. Y luego además esto se ve bastante corroborado por los datos de criminalidad. En Estados Unidos, por ejemplo, se puede ver que en los estados donde más controles hay sobre la posesión privada de armas, en líneas generales suelen ser estados donde hay más delitos, sobre todo delitos que tienen que ver con armas de fuego, porque los ciudadanos privados normales, responsables y tal, pues no tienen acceso a defenderse. Entonces también hay que pensar el incentivo para un ladrón, por ejemplo, que vaya a entrar en una casa y tal a robar. Si yo sé que esa gente puede ser que estén armados, pues yo igual me lo pienso dos veces antes de entrar porque me puedo llevar un tiro. En cambio, si yo sé que esta gente, pues en general, son cumplidores de la ley y demás y tal, lo normal es que si aquí está prohibido o es muy complicado encontrar un arma, que esta gente no tenga un arma.
Y yo pues sí la tengo porque me dedico a robar y tal, y me da igual saltarme la ley para conseguir una. Entonces se crean todo este tipo de problemas. O sea, en datos agregados en Estados Unidos, los estados con menos crímenes son los que tienen, relacionados con armas, vamos, son los que tienen un control de armas menor. Es decir, cuanto menos control de armas, menos crímenes con armas. Es un poco la correlación que se sigue. Y que, a ver, y que dentro de lo que es el estudio, bueno, o digamos la economía austríaca, la praxeología y demás, es un poco la conclusión a la que podríamos llegar todos, lógicamente, sin incluso tener que mirar a ningún dato. Si yo sé que la sociedad está armada, voy al pueblo A. Y en el pueblo A sé que todo el mundo tiene armas, y en el pueblo B sé que nadie tiene armas, y yo tengo un arma, pues claramente voy a estar más inclinado a tratar de sustraer riqueza del pueblo B, donde sé que yo tengo un arma, los demás no tienen nada, bueno, si acaso cuchillos y cosas así, que en el pueblo A, donde sé que todo el mundo tiene pistolas. Y no creo que haga falta, de nuevo, el tratar de ir, acudir al dato y ver, bueno, cuánta gente está disparando, cuánta gente tiene armas, sino que simplemente es una cuestión, yo creo, lógica, que no sé en qué punto permitió que saliesen adelante este tipo de prohibiciones a la posesión de armas. No sé si tienes tú alguna opinión al respecto de qué motivó, en primer lugar, el llevar a cabo estas políticas, cuando realmente, o sea, no encuentro la lógica detrás de ellas. Sí, hombre, mi opinión, pensando lo que yo pienso ya sobre el Estado, que es básicamente pues que el Estado es una suerte de organización criminal establecida para extraer riqueza de los ciudadanos, que bueno, que ciudadanos pues es exactamente lo mismo que súbditos. Lo que hicieron a partir de la Revolución Francesa fue cambiarle el nombre. Entonces, pues evidentemente pues es más fácil, como tú mismo acabas de decir, extraer recursos de gente que esté desarmada que de gente armada. Entonces, claro, mi punto de vista va a ser que el Estado busca pues tener a la población pues lo más desarmada posible, en el mismo sentido que busca tener a la población lo más mansa posible, o que la población tenga las ideas más cercanas a lo que el Estado quiere que piensen mediante la educación pública, por ejemplo. O sea, es decir, que va a ser equivalente a todo este tipo de cuestiones. Entonces, claro, la cuestión de los datos, evidentemente no todo el mundo va a pensar ya como yo, y va a pensar pues que el Estado es una especie de organización criminal. Entonces, claro, yo lo que quería plantear con el argumento hipotético que te estaba planteando antes es que, tanto por la conclusión de ese argumento como de un derecho en principio que deberíamos tener las personas a poseer cosas mientras no les hagamos daño a nadie, porque, vamos, a menos que queramos convertir el mundo en una especie de... ¿Cómo se llamaba la película? Minority Report. Esto que van y cogen a los criminales antes de que cometan el crimen, que bueno, que por lo tanto no son criminales. Pues a menos que queramos convertir el mundo en una especie de sitio así, pues eso, tanto por el argumento que ya presenté como por cualquier persona que crea en el derecho a la propiedad privada directamente, la carga de la prueba de defender que a los ciudadanos el gobierno tiene que arrebatarles las armas está en esa persona que quiera defender eso. No la tendría que tener yo, que simplemente puedo querer tener un arma en mi casa para defenderme por si viene un tío por la noche a robarme o algo por el estilo. Entonces, yo creo que una persona que quiera demostrar que efectivamente el Estado tiene derecho a quitarnos las armas, lo que tendría que hacer es demostrar que el hecho de permitirnos tener armas va a causar un daño muy grande. O sea, va a causar un montón de crímenes, va a causar un montón de asesinatos, o sea, que va a disparar enormemente la criminalidad, entonces, claro, para eso necesitaría datos. Y por resumirlo un poco, por ponerlo un poco encima de la mesa, a mí me gustaría comentar por un lado el caso de Suiza, porque siempre se habla mucho de Estados Unidos como país así ejemplo de posesión de armas. Pero Suiza, en términos relativos, es el país más armado del mundo. O sea, en el sentido de que hay más o sea, más porción de la población con respecto al total que tienen armas en su casa. Y en cambio es uno de los países más pacíficos y civilizados del mundo. Las cárceles en Suiza están casi vacías.
los crímenes con armas de fuego, pese a que 1/3 de la población está armada, prácticamente son inexistentes. Por lo tanto, eso hace pensar que tanto en los sitios donde está prohibida la posesión de armas como en los que no, el crimen es una cuestión multicausal. No simplemente se dan crímenes con pistolas o con armas de fuego y demás que tengan relación con la prohibición o no prohibición de esto, sino que tienen un montón más de causas de la criminalidad. Y centrarse solo en esto pues sería simplificar el problema. Y luego, por otro lado, que al final es de lo que más se comenta y tal, es el tema de Estados Unidos. Aquí el problema es que los estudios que hay no son nada concluyentes, porque los estudios que se suelen hacer son al respecto de cuántas veces al año se utilizan las armas de fuego para protegerse en legítima defensa. Y claro, las estimaciones van desde 55.000 casos a 7 millones. Es decir, las estimaciones varían muchísimo entre unos estudios y otros, dependiendo de la muestra, dependiendo de qué consideren que es defensa con arma de fuego y dependiendo de un montón de factores de cada estudio. Entonces, sobre estos datos, lo que hay que decir es que un dato que uno puede tomar un poco como referencia sería el de 2,5 millones. Que este dato lo establece Gary Clegg, y que es un poco el estudio más citado al respecto de cuántas veces se utilizan en Estados Unidos las armas al año en legítima defensa. Que incluso también así son 2,5 millones y es un estudio también disputado, tanto por los que creen que son más como por los que creen que son menos. Pero bueno, que podamos hacernos una idea de que ese es un poco el más citado y tenerlo así como un poco de referencia. Y claro, si realmente en lugar de 2,5 fuesen 7 millones, que es lo máximo que algún estudio ha dicho, pues significaría que realmente se están previniendo más delitos de los que se están cometiendo en todo el país. Con lo cual, pues, la posesión de armas sería una cosa extraordinaria. Mientras que si fuese lo mínimo 55.000 casos, pues igual ahí cambiaría un poco la cosa, pero el de 55.000, el estudio no parece demasiado fiable porque está hecho por el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo que no es demasiado fiable? No porque uno tenga ya que ser anarquista y no se tenga que fiar del Departamento de Justicia, sino que cuando alguien que te llama del Departamento de Justicia te pregunta si te has defendido con armas de fuego y tal, es muy probable que uno tenga el incentivo, incluso si lo ha hecho, a decir que no, porque uno tiene miedo de decir algo que igual pueda considerarlo un delito y le puedan meter en un problema y esto, y de ahí que ese dato sea tan bajo. Entonces, a fin de cuentas, yo creo que hay que quedarse con el de aproximadamente 2,5 millones de casos y teniendo en cuenta ese dato, más la disparidad en general de datos que hay, no parece que haya realmente una conclusión muy clara de si realmente se están previniendo más crímenes de lo que se cometen o al revés. Y teniendo en cuenta, como habíamos dicho al principio, que la carga de la prueba la tendría la persona que quiere quitarte el arma, pues necesitaría tener datos más convincentes, más concluyentes. Breve receso, antes de seguir hablando del tema este de los datos. Breve receso para recordaros, nada, dos cosas. patreon.com/un podcast sobre Bitcoin si me quieres ayudar. Gracias. Y segundo, Twitch, si me quieres ver en directo y también de paso ayudar, también puedes hacerlo. Que sepas que hay una comunidad de lo más agradable en Twitch. Mi Twitch es Mera Alberto, o sea, como mi nombre y apellido, pero al revés, todo juntico, por si quieres ir ahí a verlo. Y nada, y también recuerda que lancé una web nueva. Y allí tienes los podcasts por categorías. Por si te gustaría, no sé, aprender Bitcoin, bueno, pues hay una categoría que se llama Aprende Bitcoin, donde están todos los básicos. Si te gusta solamente el tema de la economía, pues también puedes encontrar la categoría de economía, la de política, la de filosofía, la de energía. Pues si hay temas que te interesan en particular, pues que sepas que ahí lo tienes por categorías. Hala, seguimos. Has hablado de los datos de previsión de crímenes usando arma. Bueno, de uso de arma en legítima defensa. ¿Tenemos el dato entonces de cuántos son los delitos con arma en Estados Unidos?
No, el dato total no lo tengo por aquí, pero si no recuerdo mal, ronda una media de 6 millones. Vale, entonces, claro, en ese caso, bueno, es que en ese caso, vale, podríamos decir, si se previenen 2,5 y se cometen 6 con arma, entiendo, se podría hacer el argumento de, bueno, pero ves, no se previenen lo suficientes como para permitir, ¿no?, que la gente tenga armas. Pero claro, el problema está en que, para mí está en que, independientemente de la prohibición o no prohibición, esos 6 millones de delitos con armas se pueden seguir produciendo, porque el que tú lo prohíbas, como decíamos, no va a evitar que la gente que quiere un arma la tenga, porque si yo quiero delinquir, para mí probablemente no sea difícil encontrar ese arma. Entonces, si te apoyas en esos 2,5 millones para decir, bueno, es que no es suficiente, bueno, y lo prohíbes a los ciudadanos que sí que se defienden con esas 2,5 millones de veces, lo que estás haciendo es esos 2,5 millones perderlos. Y entonces ya no se cometen 6, sino que se cometerían 8,5, entiendo, ¿no? Sí, pero claro, pero es que ahí entran un montón de cosas. Realmente, ¿cuáles son las causas que había comentado que realmente es multicausal el origen del crimen? Realmente, si efectivamente son 2,5 millones, que como he dicho por los datos, tampoco se puede asegurar que sean más o que sean menos. Em, Luego, ¿qué se está contando por utilizar el arma en legítima defensa? Porque, por ejemplo, muchos estudios que dicen que son menos, hablan de usar el arma solo cuando ya se efectuó el disparo. Pero ¿qué pasa? Que en la mayoría de los casos donde la legítima defensa con armas se emplea con éxito, ni siquiera hace falta disparar, desde que el criminal ve el arma y el criminal sale corriendo. Entonces, que claro, que hay un montón de parámetros y tal que hace que estos estudios sean tan diversos entre sí. Si alguien quiere un estudio al respecto del tema de armas en Estados Unidos, que sea como lo más completo y un poco imparcial posible, o sea, que no sea de un organismo que tenga ninguna tendencia particular o por lo menos pública hacia pro armas o anti armas, que busque el artículo Firearms and Violence, a Critical Review, Armas de Fuego y Violencia, una revisión crítica del National Research Council, perdón por mi magnífico inglés, y bueno, y que forma parte de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Entonces es un organismo medianamente ligado incluso al gobierno y que públicamente nunca se ha posicionado hacia un lado o hacia otro y simplemente tienen como una... En este estudio lo que hacen es sacar conclusiones en base a muchas bases de datos diferentes y es bastante completo. Creo que has apuntado a esto cuando hablabas del caso de Suiza contra Estados Unidos y del crimen y su causa multicausal, valga la redundancia. Pero quería ahondar en esto, ¿vale? Porque por lo general el argumento que se enarbola, ¿no?, en contra de la posesión de armas es siempre el de, bueno, es que, claro, la gente tiene armas y la gente las usa y la gente se mata con ellas. Y bueno, en Estados Unidos o en otros, bueno, por poner siempre, normalmente se pone el caso de Estados Unidos, en Estados Unidos la gente se pega tiros y es porque tiene armas. Si no hubiese si no se permitiese la posesión de armas, esto no pasaría. Ya sé que es un argumento, digamos, un poco pobre, ¿no? Porque al final, como hemos dicho, hay países en los cuales hay más armas y se cometen menos delitos. Hay estados dentro de Estados Unidos donde hay más armas y se cometen menos delitos que en estados donde la prohibición de armas o digamos, el seguimiento de las armas es más fuerte. Pero no sé, aún así, ¿querrías o podrías explicar algo más o tratar de, digamos, contraargumentar estas opiniones? Vale, lo primero decir que por el hecho, o sea que si el argumento, por ejemplo, de alguien simplemente fuese, no es que se cometen delitos con pistolas, por lo tanto hay que prohibir las pistolas. Pero yo no veo, o sea, a nivel mundial, por ejemplo, se cometen más delitos con cuchillos que con pistolas. Y la mayor parte de estos cuchillos son cuchillos de cocina. Y yo no veo allí a activistas y tal por la prohibición de los cuchillos de cocina ni nada por el estilo. O
sea, que por el hecho de que tú puedas matar a alguien con algo, o bueno, si no, pues prohíbes ya directamente el coche. Bueno, aunque eso están ya trabajando en ello. Pero, pero claro, tú puedes matar a una persona con mil cosas. O sea, hasta si sabes hacerlo bien, pues lo puedes matar con una cuchara. No lo digo por experiencia, pero, pero me refiero a que con un montón de cosas tú realmente puedes hacerle daño físico a alguien, incluso sin ningún tipo de objeto, sino si una persona fuerte puede hacerlo con las manos. Entonces, que a mí me parece un poco vago para una persona que realmente tenga una posición tan fuerte como, no, no, a ti, porque claro, te lo está diciendo a ti como una persona tal, a ti hay que prohibirte que tengas armas en tu casa. Digo, hombre, ¿por qué? Y si lo que me vas a responder es, porque hay gente que se mata con pistola, pues a lo mejor no me parece a mí una cosa muy convincente, ¿no? Y luego, claro, los ejemplos, por ejemplo, de países armados como Suiza o Estados Unidos hoy en día, son países donde hay una cultura de las armas muy grande y una cultura de la autodefensa muy grande. O sea, es más, en Suiza tienen armas porque la defensa de Suiza como país es el pueblo en armas. Es decir, es el propio pueblo el que se tendría que defender en caso de, bueno, sí, tienen militares y policías y tal, pero es muy pequeño. O sea, tienen armas para defenderse de una posible invasión, por ejemplo, y tal, no solo de crímenes privados. Y luego en Estados Unidos es evidente de que en muchos lugares hay una cultura de las armas muy grande. Es decir, sería muy complicado para el gobierno de prohibirlas completamente ahora y que la gente las diera sin más. Porque ya hay una cultura previa de que eso no es nada malo, sino que al contrario, es algo positivo para uno defenderse y que uno además le tiene, por ejemplo, en sitios de Estados Unidos, que enseñar a sus hijos para que puedan valerse por sí mismos y defenderse de posibles amenazas y demás. Entonces, que está enraizado culturalmente. No es tan fácil como que el gobierno decrete un día, no, entreguen todas las armas. No las van a entregar. Es decir, si realmente el gobierno de Estados Unidos quisiese prohibir las armas, significa de facto que hay una guerra civil. No es tan fácil. Si las prohíbe del todo, de un día para otro, todo el mundo tiene que entregar sus armas. Hay una guerra civil en Estados Unidos. Y en Suiza, tan civilizados como son, pues yo no sé si habría guerra civil o no, pero probablemente la gente no las entregara, porque forma parte de una tradición histórica muy larga, el que el pueblo, el que las personas puedan armarse. Entonces, incluso eso, tampoco parecen que en los sitios donde todavía existe esto sea tan fácil quitarlo, ¿no? Y luego, Es, bueno, si quieres que te comente algo un poco a nivel histórico y tal, en este sentido. sí, porque, claro, yo creo que, bueno, aquí en este podcast siempre acabamos achacando todo al dinero fiat, ¿no? Y a cómo el dinero fiat ha permitido a los estados crecer en sus potestades, ¿no? Y en esas, sí, en sus potestades, básicamente. Y, y claro, históricamente hemos visto como en muchos países donde las armas estaban permitidas, se ha tendido hacia la prohibición, por las razones que sean. Antes apuntabas tú también bueno, a este estado que quiere de alguna manera, pues eso, evitar cualquier tipo de defensa o digamos, el levantamiento de la población, que con armas es mucho más fastidiado que sin ellas. Y esa sería por una potencial razón. Pero sí, si podemos abordar cómo históricamente se ha producido esto, porque también has comentado que, claro, en países como Estados Unidos o Suiza sería complicado, pero también había armas en otros países donde dejaron de haberlas. Bueno, al menos por la población que decidió bueno, obedecer la ley de prohibición. Sí, en cuanto a lo que acabas de comentar, también, claro, el punto es de los gobiernos y tal, y por qué quieren un poco implantar este tipo de leyes y tal. Claro, también está el caso de es una crítica muy habitual bueno, que me la voy a hacer yo mismo, ¿no? Porque suele salir en este tipo de debates claro, pero igual tú para defenderte en tu casa de un tío que te venga a robar necesitas una pistola, pero no una ametralladora pesada. Es decir, entonces igual pues te debería permitir tener una pequeña pistola en casa o un rifle y tal, pero no una ametralladora, por ejemplo, porque tú no necesitas para protegerte una ametralladora. Entonces, Un amigo claro, mío, perdona, un amigo mío aquí en Andorra tiene dos,
Que también, yo se lo he preguntado, digo, ¿pero puedes gestionar 2 ametralladoras a la vez? Digo, llegado el caso, me pregunto. Bueno, sí, perdona, sigue. Pues claro, ¿no? Entonces, a ese argumento, o sea, lo primero que respondería yo es que de nuevo le está dando la vuelta aquí a la carga de la prueba y me está haciendo a mí tener que justificar sin yo haber hecho nada antes porque yo puedo tener o no tener tal cosa con la que yo no le he hecho daño a nadie. Cuando es esa persona la que tendría que demostrar que eso va a causar un mal tremendo y tal. Y luego, quitando eso, es que yo puedo querer tener armas de fuego automáticas y tal, o sea, armas más grandes o más potentes, para protegerme del gobierno. No de un ladrón privado o de un asesino particular, sino para protegerme del gobierno. Claro, esto a mucha gente no le va a sonar demasiado bien, pero, pero vamos, que para contraargumentar esto tendría que hacer falta que me dijeran, no, es completamente imposible que se dé una situación en la que tú necesites con armas de fuego automáticas protegerte del gobierno. Yo creo que esa es una posición muy difícil que mantener porque uno solo tiene que mirar la historia del último siglo para ver que hay muchos casos en los que si uno hubiese tenido un arma de fuego, hubiese podido sobrevivir al gobierno. Para esto recomiendo mucho el libro de Death by Government, Muerte por Gobierno, de Rudolf Rummer, en el que habla pues, de la cantidad de millones de personas que durante el siglo XX, sobre todo, los gobiernos asesinaron. Entonces, desde que sea posible, de que el gobierno pueda convertirse en un gobierno totalitario, tiránico y tal, y que puedan ir a las casas de la gente a cometer crímenes muy graves, pues como eso es posible, pues estaría justificado que yo tuviese un arma de fuego automática por si acaso yo tuviese que defenderme de esa gente, que sí tiene armas muy poderosas. Sí, porque ahí, digamos que el potencial atacante tiene una fuerza de fuego enorme. Entonces, de hecho, bueno, con la ametralladora lo más que haces es asustar más que con una pistola. Realmente tampoco te daría para defenderte, ¿no?, de un ataque total del Estado, pero bueno, al menos sí que podrías al menos ejercer un poquito más de defensa. Claro, no, pero yo solo no, pero si hubiese más gente que las tuviese y tal, pues igual podríamos incluso prevenir el ataque porque considerasen bueno, que es muy Sí que no compensa, sí. que no compensa. Claro, un caso que se suele poner en este tipo en la literatura que habla sobre la prevención de crímenes y tal, y que habla sobre la defensa frente al gobierno, son pues todo tipo de cosas muy chungas, tipo exterminios, holocaustos y este tipo de cosas, de que evidentemente si la población exterminada previamente al exterminio hubiese estado armada, pues probablemente el exterminio no hubiese sucedido una gravedad mucho, mucho menor de lo que acaba sucediendo. Entonces, bueno, yo creo que es otro punto a tener en cuenta. Y ya por irme al tema histórico que comentabas antes, que también tiene mucha relación con la idea cultural de tener armas y tal, tanto de los suizos ahora como de Estados Unidos, voy a recomendar el libro que voy a recomendar sobre la historia de la prohibición de las armas y de la posesión y tal. Se llama Ultima Ratio Regis, que es un libro muy, muy bueno y muy interesante, que habla eso de, bueno, pues toda la historia, sobre todo en Europa, de los pueblos que estaban armados y de los pueblos que no lo estaban y cómo un poco se fueron haciendo estas prohibiciones. Y la idea central de un poco del libro es que a lo largo de la historia europea, por ejemplo, o bueno, y en general, han habido dos tipos de pueblos. Y es muy interesante que a uno de esos dos tipos de pueblos el autor los llama que tienen una mentalidad arcaica. Digo que, pues bueno, que siempre suena así, que parece que todo el mundo que tiene unas posturas similares, al fin y al cabo el calificativo tiene que ver algo como con viejo, con conservador, arcaico y tal. Pero bueno, y que solían ser pueblos, como la primera Grecia, por ejemplo, o como muchos pueblos durante la Edad Media o tal, que solían ser pueblos que tenían una aristocracia y era una aristocracia guerrera. Y en este tipo de pueblos consideraban de que los hombres libres se caracterizaban por poseer armas y poder defender así pues a su pueblo, a su patria y a su familia, ¿no? Mientras que el hecho de no poder poseer armas era propio de los esclavos. Entonces, esta mentalidad, por ejemplo, es muy parecida a la que todavía tiene esta mentalidad arcaica, que así la llama el autor, Estados Unidos hoy en día, o por lo menos
una parte de los Estados Unidos. Tiene esta mentalidad de que los hombres libres deben poder poseer armas para defender su territorio, o sea, su propiedad, su familia y tal, y sus valores, etcétera. Mientras que consideran que es propio de esclavos el no poder hacerlo. Y a lo largo de la historia pues habían otro tipo de pueblos, como ya Roma, cuando el imperio y tal, en el que los gobiernos ya trataron de eliminar un poco este derecho de la población y retirar las armas, sobre todo las armas más, digamos, más fuertes, o que para la época o el contexto histórico fuesen más potentes, digamos. Precisamente, pues como por ejemplo dice el autor Jim Bodin, que él defendía esto precisamente, que había que quitarle sobre todo las armas más potentes a los ciudadanos, pero él lo defendía para proteger al rey, para proteger al monarca. Precisamente porque es el tipo de armas que podrían hacer frente a los ejércitos privados del monarca. Entonces, claro, evidentemente hasta los propios autores que, digamos, empezaron a justificar o digamos, a instar a los monarcas a tomar este tipo de medidas, lo hacían precisamente para proteger los intereses del monarca, del gobernante y tal. Y que también, en ese sentido, es muy similar a lo que habla Charles Tilly, que es uno de los principales autores que defienden la teoría predatoria del Estado, que esto es, pues, bueno, que el Estado al final es una organización criminal, así como estaba nombrando, que básicamente para llegar a un sitio, extraerle rentas para la población y tal, y todo esto. Pues también como explica históricamente estas prohibiciones Charles Tilly, es que, bueno, pues precisamente eso, pues para que los gobernantes tuviesen mucha menos resistencia para poder cobrar más tributos. Y eso, de todas formas, no todos los intelectuales a lo largo de la historia defendieron siempre a los monarcas, o por lo menos en este aspecto, porque todo el pensamiento histórico republicano y los principales autores de esa corriente filosófica, como Maquiavelo, por ejemplo, sí defendían la mentalidad arcaica, y es que los ciudadanos, precisamente como para poder protegerse del gobernante o del gobierno y de amenazas exteriores y tal, pues como hombres libres podían y poseer armas, hasta el punto ya de decir que no solo podían, sino que debían hacerlo como deber moral para poder proteger a su familia y a su cultura. Joder, Adrián, ya sé por qué te traigo. qué capacidad de contarlo. Me he quedado con dos cosas. Primera, lo de esclavos o arcaicos, ¿no? Arcaicos siendo los hombres libres con ese deber o esa capacidad de tener armas. No, o sea, arcaico es, digamos, la mentalidad que tenían los pueblos Sí, que hacían esta división entre hombres libres y esclavos en función de la posesión de armas. Luego el autor le daba otro nombre a los pueblos que no tenían esa, digamos, tradición de poseer armas, pero el nombre no lo tengo ahora. vale. Bueno, entonces la división es entre libres y esclavos, básicamente. Uh-huh. Bien, no, pues me sigue valiendo, porque como ves y como sabes, los bitcoiners tenemos esta idea de que nos gusta la soberanía individual. De hecho, El individuo soberano es un gran libro que, digamos, ya apuntaba las corrientes por las cuales el mundo podía dirigirse y, bueno, y apuntaba a la idea de algo como Bitcoin, y es un libro que ha inspirado a muchos bitcoiners y que, bueno, digamos que habla de los valores de un bitcoiner, que se considera muy, muy libre y muy ajeno a lo que tenga que obligarle el gobierno. Y de hecho, esta distinción entre el bitcoiner libre, individuo soberano, comparada con el otro individuo, el que, digamos, acepta lo que le viene del gobierno, es más, no solamente lo acepta, sino que espera esa ayuda y ese cuidado de parte del gobierno, también se vio muy, muy, muy expuesto, ¿no?, con el tema del COVID, ¿no?, cuando se hablaba de ciudadanos libres y ovejas, en este caso, esclavos, ovejas, digamos que serían comparables en este caso, pero sí que el bitcoiner, yo creo que se parece mucho a esa definición de
de hombre libre que has comentado, ¿no? Y yo creo que por eso muchos bitcoiners y la idea de bitcoiner también va asociada a la idea de la posesión de armas y, bueno, en general a la idea de tener estos derechos y ejercerlos y ser libre, ¿no? De hacer al final lo que cada uno quiere hacer. Y lo segundo que me ha hecho pensar lo que estabas comentando, al principio, cuando hablabas de esos ataques del Estado, he leído algunos libros bastante duros este año pasado, sobre todo leí uno sobre Ruanda, en el cual hablaban de la tragedia de Ruanda y de cómo, bueno, básicamente se limpió a una etnia de allí. Y, y es un libro bastante duro. eh, Era algo así como El Diablo, no sé cuántos. Bueno, era, el nombre ya, el título ya digamos que apuntaba maneras, pero es una historia muy dura y no es de hace mucho tiempo. De hecho, esto pasó hace relativamente poco. Y bueno, es un gran ejemplo de una situación en la cual hay un porcentaje de la población armado y un gran porcentaje de la población no armado, que se ve indefenso en el momento en el que de repente se convierte en objetivo del gobierno que está en el poder. Y entonces, básicamente, se ve bueno, indefenso ante un ataque a gran escala que acaba llevándose por delante cientos de miles de vidas que se ven incapaces de defenderse, que ven cómo viene gente a tu casa y te apunta con un arma y ya está, y se lleva a tu familia y os mata a todos. Y realmente dices, bueno, esto está fatal que pase eso. Claro que está fatal. ¿Cómo evitas esas cosas? Bueno, ¿lo evitas teniendo todo el mundo un arma en casa? Pues hombre, no sé hasta qué punto lo evitas, pero claramente es mucho más complicado llevar a cabo una limpieza étnica de este calibre o de este alcance si todo el mundo tiene un arma en casa, porque ya me imagino yo, ¿no?, las situaciones en las cuales no, vamos a limpiar a esta etnia, venga, entramos al barrio donde son todos de esta etnia y todos tienen un rifle, pues oye, ya tienes que entrar con un poquito de cuidado, porque en el momento en el que se vean tus intenciones asesinas, pues claramente va a salir todo el barrio con su rifle y oye, y se van a limpiar a esa gente. Y me parece bien, porque oye, se están defendiendo y el hecho de que puedan me parece genial. Y no, ya termino con esto, pero es que de hecho es algo que alabamos en las películas. O sea, cuando en las películas vemos que se produce una injusticia y el héroe, digamos, el héroe improbable de repente descubre su lado asesino y descubre también pues, que tiene una pistola en casa de su abuela, o yo qué sé, y de repente se convierte en el vengador, ¿no? que digamos, trae de nuevo la justicia a donde se produjo esa injusticia, matando a todos los malos. Todo eso lo aplaudimos y nos parece genial y nos parece que es lo lógico. Si ha venido un malo y ha matado a toda tu familia, pues oye, qué menos, ¿no?, que tú ahora, si tienes la capacidad, pues te defiendas. Y vemos ese crecimiento del héroe que pasa de ser un pringao, digamos, indefenso, a ser el que maneja un arma matando a todo el mundo, como algo bueno. Y decimos, oye, qué gran tipo este. Estoy muy a favor de todo lo que está ocurriendo aquí. Pero luego sales de la sala de cine y algo así te parecería horrible que ocurriese. No lo sé, es curioso. Sí, ¿me permites hacer unos breves comentarios al respecto de Sí, lo que sí. acabas de comentar? Bueno, sobre lo primero, sobre el tema Bitcoin, que yo recomendaría a todos los Bitcoiners y tal que se informaran un poco sobre este asunto y defendieran la posesión de armas, principalmente pues porque para proteger sus contraseñas y su Bitcoin pues es una de las formas más efectivas que pueden emplear para hacerlo. Luego, sobre lo segundo, el caso de Ruanda, yo había comentado también eso, sí, como exterminios un poco más a gran escala y demás, que si esas poblaciones hubiesen estado armadas, pues hubiese sido más complicado llevarlos a cabo. Claro que ni siquiera hace falta que toda la población esté armada, sino con que haya un 10, un 20% ya complica mucho la cuestión. Probablemente, pues a lo mejor hay otro conflicto, a lo mejor hay una guerra, a lo mejor hay un... pero no se llegaría a un exterminio, o sería mucho más complicado por lo menos que se llegara. O sea, el coste para las personas que quieren exterminar al resto sería mayor, lo cual yo creo que los costes para exterminar gente suban siempre es positivo. Porque muchos economistas, por ejemplo, hablan siempre de que en el mercado es lo más importante y tal, o una cosa muy fundamental, es la reducción de los costes de transacción. Yo no estoy de acuerdo en que siempre sea mejor reducir los costes de transacción. Por ejemplo, si una persona quiere contratar a un sicario, yo considero que, que una sociedad va a ser mejor cuanto mayores sean los costes de transacción de la contratación del sicario, no cuanto menores sean. Menores. Entonces,
Claro, que ahí va a depender un poco de qué cosa. Y sobre lo último que comentabas acerca de la cultura popular y tal, y como por ejemplo las películas, bueno, hay como un tropo muy utilizado, sobre todo desde mitad del siglo XX, que es cuando las poblaciones empezaron a estar también más desarmadas en las historias y en las películas, que es de la persona que se cobra por sí misma la venganza, digamos, o que ajusticia a los criminales de forma privada. Yo creo que este tipo de héroe, digamos, suele llamar más la atención al público, o cada vez lo hace más, precisamente porque se le ha arrebatado su posibilidad de defenderse a sí mismo y de que se haga y de hacer justicia, pero ya no solo de que lo pueda hacer él, sino de que lo hagan otros. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos, la policía no tiene obligación de defenderte frente a un crimen. Tiene la obligación general de defender la seguridad, pero no tiene la obligación particular de defenderte a ti en un crimen particular. Es decir, que si tú llamas a la policía y han habido casos de estos, por ejemplo, en el libro de Michael Humer del problema de la autoridad política, relata un par de ellos y además cita las sentencias donde se explicita que la policía no tiene obligación de defender a los ciudadanos particulares, de que, bueno, que tú llamas porque te entran a violar en tu casa y la policía no tiene obligación de ir. Si no va, no pasa absolutamente nada. Entonces ya no es solo que tú no te puedas proteger, sino que legalmente no hay nadie que deba protegerte, no tiene la obligación legal de protegerte. Entonces, bueno, pues yo creo que precisamente por este tipo de cosas, o sea, cada vez esa ficción de el fulano que encuentra una pistola y va a vengarse porque se cargaron a la mujer y a los hijos y tal, y acaba con los malos y hace justicia, yo creo que cada vez es más llamativa precisamente porque el sentimiento popular, si lo quieres llamar, es que cada vez eso sucede en menor medida. Entonces, pues bueno, y ya también por hacer un último apunte que se me quedó sobre lo anterior, sobre los pueblos desarmados, es que los gobiernos más totalitarios, como fueron el gobierno nazi y la República Socialista de la Unión Soviética, aunque previamente ya habían arrebatado armas, o sea, ya se había en esos países arrebatado armas a la población y había muy poca población que ya tuviese acceso a armas y demás, y habían habido prohibiciones previas. De las primeras cosas que hicieron esos gobiernos cuando llegaron al poder fue tomar nuevas medidas para eliminar de la población, o sea, o quitar de la población las pocas armas que pudiesen quedar. Entonces, en el caso de los nazis, aunque durante la República de Weimar ya se había prohibido la posesión de armas en buena medida, de las primeras medidas que tomó el gobierno nazi fue perseguirlo todavía más. Y claro, pues resulta evidente las intenciones que tenían en este sentido y por qué facilitó después lo que pasó en Alemania en los años 40. Sí, me recuerda a unas declaraciones del Bolsonaro, creo que es, sí, el de Brasil, Mm. en el que hablaba de, no sé exactamente lo que decía, pero bueno, lo que decía era algo así como que él jamás trataría de perseguir la posesión de armas en Brasil porque ese es el primer paso hacia un totalitarismo. En el momento en el que le quitas las armas a la población, le estás volviendo indefensa frente al totalitarismo que podría imponer cualquier político tirano. Y bueno, yo cuando escuché estas declaraciones las iba comentando a mis amigos como en plan, ¿veis? Si es que, ¿ha visto? Bolsonaro, tío más espabilado, que dice, joder, las armas, no, vosotros tened armas para defenderos posiblemente de mí, por si me vuelvo loco, o de quien venga después. A mí me parecían unas declaraciones de lo más acertadas, pero a mis amigos, francamente, no le parecían tan buenas. Lo cual me lleva, si acaso, a la última pregunta que quiero hacerte antes de tratar alguna pregunta de la audiencia aquí que está en el directo, y es la de, ¿tú ves alguna vía por la cual la posesión de armas pase a ganar, digamos, legitimidad en nuestras sociedades o crees que al contrario se irá cada vez hacia más prohibición? Yo creo que es muy importante en los países donde todavía se tiene acceso, como los Estados Unidos,
O sea, que en esos países sirvan de vanguardia en el sentido de no perderla, sino que como mínimo no, los controles, conseguir que los controles en esos países no vayan a más. Y bueno, y en Estados Unidos en concreto, pues hay un montón de movimientos sociales eh, de carácter o conservador o de carácter libertario y demás, que tienen mucho peso, incluso a nivel político, eh, para frenar el intento de mayor control. Entonces, por un lado, yo creo que es importante para que sigan existiendo ejemplos reales y actuales de sitios donde esto sucede. Y luego, por otro lado, para, digamos, tener ese derecho de vuelta o tener acceso a armas en otros países, por un lado, creo que es importante, pues en países como España, que tú antes enseñaste el carnet y tal, que La supongo que te Federación de habrá Tiro. sacado hace relativamente poco, que de alguna forma uno puede tener acceso a armas, aunque no sea la forma más fácil, ni realmente después tengas derecho a usarla para defenderte, porque si después la usas te van a meter preso, o lo que sea. O sea, en esos países donde hay un mínimo acceso, hay alguna forma de conseguirla, o sea, difundir más que eso se puede hacer y de la forma en la que se puede hacer y demás para que la gente sea consciente, porque si, por ejemplo, en España más personas fuesen conscientes de que uno puede acceder a tener un arma, pues probablemente más personas la adquiriesen. Si más personas la adquiriesen, más personas la utilizarían en defensa propia, pese a no poderse utilizar en defensa propia. Porque al final, cuando a ti te entra un tío en tu casa, no estás pensando de, oh, me van a meter un año en la cárcel, tal. Tú estás pensando de, o le disparo o lo voy a pasar yo aquí un poco chungo. Entonces, claro, me refiero, si hay más población que ya las tiene y que las utiliza para defenderse, al final, en ese sentido, apoyado también por una parte de darle visibilidad a la idea de que eso es un derecho y que se debe de poder hacer y demás, va a ayudar un poco a que la legislación vaya en sentido contrario. Más que nada porque si no van a tener que meter a mucha gente en la cárcel y tampoco quieren porque eso les cuesta dinero. Entonces esa es una forma práctica de, mira, esto ya se puede hacer así y así y así y tal. Entonces que más gente las vaya teniendo y además pues es conveniente tenerlas o también fomentar la idea intelectual de, mira, no, pero que esto es un derecho por esto y tal y cual y un poco que vaya creciendo. Yo creo que es un poco la forma práctica y yo creo también que para conseguir cualquier tipo de mejora en cuanto al Estado, es decir, que la legislación vaya en sentido contrario al que va ahora mismo en Europa, por ejemplo, en prácticamente cualquier ámbito, es muy importante no centrarse solo en cuestiones muy particulares, sino digamos que la mentalidad más libertaria y tal sea más global. Es decir, y sobre todo hacer hincapié, que yo creo que es todavía más tabú en España que decir, oye, que yo tengo derecho a tener un arma en mi casa para defenderme, es el tema de la educación pública. O sea, yo creo que para todo tipo de movimientos de carácter más o menos libertario que se quieran llevar para reducir la coacción, aumentar eh, pues la posibilidad de autonomía y de libertad de los ciudadanos, es muy importante atacar con mucho énfasis y tal la educación pública. Cosa en la que estamos totalmente de acuerdo. E incluso apuntaría que, bueno, en gran medida, la- también las razones por las que me gusta tener estos debates en este podcast, que, bueno, intelectualmente sobre Bitcoin, es porque, bueno, realmente una manera de atacar, digamos, ese crecimiento del gobierno y de los gobiernos en general y ese ansia, ¿no?, de controlar a la población, incluso, como has comentado, ¿no?, a través de la educación pública, es a base de quitarle el acceso a un dinero que pueden imprimir y que pueden usar para extraer riqueza sin violencia de toda la población a base de inflación. Entonces, el movernos hacia un sistema donde se use más Bitcoin y menos dinero fiat, bueno, entiendo que sí que ayudaría a eso, a reducir el peso del gobierno en ámbitos, muchos ámbitos, también y especialmente en el de la educación, que de otra manera, si no, se usa para, bueno, para digamos,
transmitir la agenda del gobierno y presentársela a chavales para que poco a poco, bueno, pues vayan, digamos, entrando al redil, del cual luego es difícil salir y más difícil si no tienes una pistola. Así que, bueno, Adrián, vamos a hacer alguna pregunta de la audiencia, pero bueno, antes de pasar a eso, si quieres, bueno, ¿dónde puede encontrarte la gente? ¿Dónde publicas contenido y demás? Vale, pues bueno, me pueden buscar en Twitter, Adrián González Fuentes, @Adrián G. Fuentes. Y bueno, y ahí pues voy, aparte de, bueno, comentar alguna cosa de vez en cuando y tal, pues voy, pues si voy a dar determinada conferencia, pues lo subo ahí, o si voy a estar en tal podcast como es el caso que estoy contigo aquí en un podcast sobre Bitcoin, pues lo pongo por ahí, o si publico un artículo o un paper o lo que sea, pues bueno, yo en mi Twitter lo voy poniendo un poco todo. Y luego, sobre todo, recomiendo seguir en redes a la cuenta de Círculo Molinar, y suscríbanse al canal de YouTube, que muchas de las conferencias que tuvieron lugar en nuestras primeras jornadas así presenciales, pues ya se están subiendo, incluido conferencias estupendas de Philip Bagús, de Eduardo Blasco, tiene una sobre el dinero fiat y tal, que seguro que al público de aquí le puede interesar mucho, porque es una conferencia fantástica, y bueno, sobre otros muchos temas. Pues muy bien, muchas gracias, Adrián, y bueno, espero tenerte aquí de vuelta para algún otro tema cuanto más controvertido, mejor. Muchas gracias y nada, pues aquí encantado de volver a hablar así de cosas extrañas como la posesión de armas o lo que me quiera traer la próxima vez. Muy Un bien, placer. lo iremos viendo. Y ahora es cuando os digo, ahora es cuando normalmente me despediría, pero como decía al principio del podcast, en las preguntas del público que estuvo en directo escuchando esta entrevista, salió un tema que no había salido antes y me parece muy importante añadirlo al podcast. Así que nada, lo que viene a continuación es Adrián hablando de por qué no sabe los trámites legales y burocráticos necesarios para conseguir un arma en España, cosa que alguien le preguntó. Y bueno, resulta que él no sabe estos trámites por lo siguiente. Yo no quiero tener armas. Bueno, entonces me parece bien. Yo quiero que la gente las pueda tener, no comprármela yo. Me parece bien. ¿Ves? Oye, esa es una gran postura. Joder, tenía que haberte preguntado eso antes. Porque es una gran postura esa. ¿Por qué tu postura es esa? Por nada en particular, yo vivo en un sitio más o menos tranquilo, no parece haber ningún indicio de que vayan a asesinarme, y no me gustan especialmente las armas porque soy una persona bastante pacífica. Entonces, pues tampoco te sabría decir. O sea, es que, claro, mis razones personales son, supongo, más emocionales ¿Qué es lo ideal de que, esto? Es lo que me está que, encantando del tema. No, es que que otra realmente... cosa, pero... Claro, pero que esto Vamos, es la clave. Esto es la clave del tema. O sea, me siento que no haberte lo preguntado antes. Claro, no sé por qué he asumido que también serías muy fan de tener una pistola en casa como yo. Pero realmente, claro, o sea, esto es lo bonito del tema, que tú simplemente abogas por la libertad de que la gente tenga porque permite una sociedad más segura. Pero tú mismo no tienes un deseo en particular de ir pegando tiros si llega el caso. no, no, hombre, o sea, si yo qué sé, si alguna vez me pasara algo o viese que la cosa se pone muy turbia o viviese en un sitio como más complicado, igual me lo plantearía personalmente, pero como no es ninguno de los casos y no me gustan especialmente las armas, pues nunca me he planteado tener una. Entonces, pues claro, y ahí depende de cada uno. Yo lo defiendo porque pienso que cada uno debería poder tenerla, y que mi caso no es el de mi vecino de arriba. A lo mejor el de mi vecino de arriba le atracaron la semana pasada y el tío quiere tener un arma porque se siente muy inseguro y le viene bien tenerla. Pero, pero vamos, que No, ya no, que es la que gente después las, ahora, las tenga o no las tenga, eso ya no... que cada uno haga lo que... ahora es más bonito todavía todo esto. Igual lo consigo reenganchar este trozo y hago un copy-pega. Sí, pero bueno, es que se suele asumir que porque uno defienda o sea, que la gente pueda hacer otras cosas es porque tú quieres hacerlas. O sea,
no sé, se me ocurren muchos casos de cosas que yo defiendo que se tienen que poder hacer, pero que yo no haría. O incluso que me pueden parecer mal. Pero digo, bueno, pues, pero cada cual Que elija. que haga tal. O sea, por ejemplo, con algunos temas de algunas drogas, por ejemplo. O sea, a mí me parece mal el consumo de heroína, pero no por eso, por ejemplo, en mi caso quiero que el Estado lo prohíba, ¿no? Entonces, bueno, sí. Sí. En el caso en el que quiero puntualizar, o sea, que en el caso de las armas no me parece mal que la gente las tenga. No es como en el caso de la heroína. O sea, quien tenga un arma a mí me parece muy bien que la tenga. Quien consuma heroína a mí me parece muy mal, pero en ambos casos yo digo Se que no hay que permite. prohibírselo a ninguna de las dos. Sí, bueno, además, en el caso del arma entiendo que también, como has comentado antes, el que si tú fueses mi vecino y, tipo, pongamos, vivimos en un apartamento, bueno, en un piso, digamos, donde hay un edificio de apartamentos, donde hay, no sé, 10 apartamentos, y otro como yo y yo, los dos tenemos arma y tú vives ahí, bueno, de alguna manera no te estamos defendiendo directamente, pero el hecho de que la gente pueda elegir tener arma libremente y que el otro chico y yo tengamos arma, sí que te está defendiendo indirectamente. Sí, bueno, no sé si me quieres hacer pues suena un poco al argumento de los free rider en contra de la anarquía, de que me estoy aprovechando de los bienes que tienen ustedes y tal, y... Bueno, es que sí que creo que hay sí que creo que hay sí que creo que hay, y esto lo escuché no sé dónde, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Una externalidad positiva del hecho de que la gente lleve armas, porque, claro, si yo la llevo, o sea, el delincuente no sabe si la llevo yo o la llevas tú, pero no puede saberlo, pero si sabe que hay 1 de cada 10 que lleva arma, pues eso ya Ya se lo digamos que piensa dos le veces, claro. disuade, claro. Claro, claro. O sea, yo en todo caso, digamos, me aprovecharía, entre comillas, de que tú tuvieses un arma en caso de que efectivamente entrase en mi casa y tú bajaras a ayudarme del piso de arriba, por ejemplo. Cosa que también podría hacer si quiero estrenarla. Efectivamente, sí. Digo, aguántame, Adrián, que voy para allá. No, al final la externalidad positiva te la estaría dando, te la A estaría mí. dando yo. Así tienes la posibilidad de... Digo, será el cabrón, ahora entrar en el piso que no era. Tranquilo, no, voy yo para allá. Y ahora sí, este sí es el final. Pero me parece importante añadir esa parte. Hubo otras preguntas, pero esta me parece importante incluirla, muy importante incluirla aquí, porque al final todo esto va de libertad. No va de querer pegar tiros, querer tener armas, no, va de libertad, de la libertad de poder poseer un arma si así quieres, o la libertad de poder, no sé, ir a trabajar a pesar de que te digan que no debes hacerlo, o de, bueno, en general cualquier libertad que no atente contra la libertad de los demás. Entonces, por eso me parece importante incluir esta parte, porque realmente muestra que, bueno, Adrián y yo vemos las cosas muy parecidas en el ámbito de la libertad, pero no tenemos las mismas, bueno, los mismos deseos o las mismas prioridades. Él no le interesa el tema del arma en sí mismo, a mí sí, pero ves, eso no impide que los dos estemos a favor de la libertad, lo cual creo que es, como digo, la parte importante con la que habría que quedarse y a la que habría que dar vueltas si este es un tema que te parece interesante. Así que nada, habiendo hecho todo esto, pues nada, así que os dejo. Recordad lo de Twitter, @alberto_mera, Patreon, Twitch y Relay si queréis comprar Bitcoin. Ya sabéis que ese es el sitio que recomiendo usar. Encontrarás enlaces a todo esto en la descripción del podcast. Así que nada, pues muchas gracias y nos vemos pronto.